estamos con nuestro psicólogo, el doctor Juan Carlos Contreras. Lo hemos llamado, lógicamente, a causa de la noticia que ha conmovido a todo el mundo ayer y sigue conmoviendo ahora, es el de esta chica Sevilla, de apellido, si no me equivoco. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación, Buenos Chemita. días. ¿Hasta dónde puedo yo llegar con una sugestión? ¿Se está hablando del embarazo psicológico? ¿Cómo es esto, Juan Carlos? El término apropiado es pseudociesis. Es un término pseudociesis. Así es, que se usa en la psiquiatría, en la clínica, para referirse a un cuadro de embarazo falso o embarazo psicológico, con todos los síntomas físicos, signos y también con el malestar subjetivo. O sea, no solamente los vómitos, las náuseas, sino la sensación, la idea. Ahora, este cuadro es interesante porque ya no se manifiesta en la contemporaneidad, no es un cuadro clínico frecuente. Es raro, ahora Inusual. Estamos hablando de somatizaciones de carácter afectivo que se presentaba del siglo pasado, Chema. Estamos hablando de la época de Freud, Charcot, de las abuelas. Otro dato importante que es, al margen del caso, porque creo que hay que ser prudente, ¿no? Por un lado hay los exámenes médicos que dicen que no hay embarazo, por otro la familia prefiere que sí, hay fotos, en fin. Tema controversial, pero en todo caso, pienso yo que para tu audiencia es importante saber en qué consiste esto, ¿no? En psicoanálisis hay un término un tanto peyorativo, Chema, que es la histeria. La histeria, claro. Es un cuadro clínico que se manifiesta con diversos síntomas somáticos de corte neurológico, parálisis, incluido la pseudociesis, por el cual el cuerpo es un canal de comunicación de conflictos emocionales. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer, ¿y por qué el cuerpo, no? ¿Por qué el cuerpo es el medio y no otra forma de manifestación? Porque está ausente la palabra. O sea, ¿qué cosas tendrá que ver? Pregunto por esta chica, especulando, ¿no? ¿Qué significado tendrá para ella tener un hijo? En función a quién y toda la expectativa de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería muy terapéutico, que eso se trate, al margen de lo que ya la ciencia, las autoridades determinarán cuán cierto es el embarazo. La segunda cosa interesante es que Freud se da cuenta que la somatización tiene que ver con traumas de la infancia de carácter sexual. Y acá viene el gran malentendido, pues, Chema, porque cuando los psicólogos dicen sexual piensan que estamos hablando de violación. Violaciones, no necesariamente. Y esto es interesante que la gente lo sepa, ¿no? Hay un vínculo importante en la madre de un niño, que es un vínculo tierno, afectuoso, inclusive la teoría del apego, que está tan de moda. Pero también es un vínculo de placer, porque el niño cuando no lacta recibe el alimento, la gratificación del alimento, pero la satisfacción de la zona erógena, la boca y el pecho materno. Entonces, esa experiencia de placer es determinante. Parece ser que las somatizaciones tienen que ver con la relación que tiene este niño con esta madre, tanto de carácter afectivo como de carácter sexual. Sexual en ese sentido, ¿no? En la amplitud del término. Otra cosa interesante es que la histeria es un cuadro que de alguna manera intenta generar una tensión. Es la particularidad, o sea, el exceso de afecto, la dramatización, el carácter sexual imprudente. No estoy hablando de esta chica, hablo del cuadro en general para que la gente sepa. Y de alguna manera, llamar la atención vendría a ser una figura necesaria psicológicamente, ¿no? Y ponte a pensar, mira lo que ha generado esa noticia, ¿no? No, esto ha sido una cosa todos se han manifestado en contra, a favor. Impresionante, todo el mundo ha opinado. Cuando salió el ministro del Interior, fíjate cómo somos. En el país sospechamos de todo. Salió el ministro del Interior a decir que los médicos habían dicho que no había habido embarazo y menos partos. No, el ministro está engañando a la población, es cosa de ese tipo, porque dudamos ya de todo. Entonces, como dudamos de todo, ya no creemos nada. Y entonces, cuando recién sale la noticia de que ha desaparecido una madre yendo a dar a luz a un hospital, etcétera, obviamente es una alarma fundamental. ¿Por qué? Porque todos tenemos temor a la seguridad ciudadana, por materia de problemas de seguridad ciudadana. Entonces, de alguna manera, nos hemos proyectado en ella, nos hemos identificado con ella, sí, en los riesgos, en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que se nos diga después que no estaba embarazada, ¡wow!
se nos cae, nos deprimimos, no sé, Claro. suena absurdo, pero nos ha pasado a muchos. La familia Lo sale a creo. hablar, ¿no? Decir que eso no es cierto, hay pruebas de que sí está embarazada. Pero al margen de ese tema controversial o polémico, creo que acá hay un tema que tal vez sea difícil asimilar, ¿no? Así como el amor está tan idealizado, Totalmente. y tal vez eso no va a gustar a tu público, la maternidad también está muy Ah, idealizada. sí, está muy idealizado. O sea, muchas mujeres, y no voy a generalizar, quieren tener hijos, pero por otras razones más allá de la maternidad misma. La clásica frase de las abuelas, te acordarás, ¿no? Para retener a un hombre. Sí, Y hasta ahora se piensa eso. Escuché a un psiquiatra hablar en el programa Magali dando a entender que esa es un poco la función de este tema. Pero el significado de un hijo descansa en tres cosas importantes que creo que la gente debe saber. La primera es que el hijo viene a materializar lo que el padre no puede hacer, lo que no hizo en su historia personal. También representa las máximas aspiraciones, en el sentido no de frustración, sino de ideales. Mira, carencias, ideales. Y el tercero y el más problemático es la proyección de su propia patología. Entonces es el canal por excelencia de la transmisión de problemas, pero también de grandes carencias emocionales. En algún momento a este gran pensador francés le preguntaron a Lacan, oiga, ¿y por qué la perversión, no? Estas cosas se dan mucho en hombres y no en mujeres. ¿Sabes lo que dijo? Porque las mujeres tienen hijos. claro. Entonces uno lo escucha y dice, ¿qué quiso decir? A ver, señor Contreras, explique porque eso es una afirmación bien gruesa. Porque justamente la maternidad le permite erotizar, proyectar, no estoy generalizando por supuesto, eso que el hombre no podría hacerlo, no tiene ese vínculo tan primario. Correcto. Entonces, cuando el cuerpo está comprometido en un síntoma psicológico, es muy probable que tenga que ver con el vínculo con la madre, es muy primario. A eso iba con la particularidad del acuerdo. síntoma. Diga, Sí, ¿cuán fuerte tiene que ser mi deseo de ser madre para que me produzca, primero, la ilusión de que estoy gestando? Porque estamos partiendo de la base de que esta persona no ha mentido, en el sentido de que claro, ella siente que estaba gestando. Supongamos que sea el caso. O sea, el caso de... ¿Cuál es el nombre a ver, Sevilla, no, pseudociesis, exactamente. En este caso, la persona no ha inventado esto para cobrar una herencia o para ganar Correcto. dinero o para salir en el periódico. Lo cree realmente. O sea, ¿cuán grande tiene que ser eso? Primero, para que te produzca la creencia. Segundo, para que tengas cambios físicos. Porque se ve a personas, en este caso, con cambios físicos. Tercero, ¿cómo cuadra esto con la pregunta que le hacen ayer en la prensa? Los periodistas dicen, ¿tienes pruebas de tu embarazo? Porque ahora sí, sí tengo ecografías y análisis. ¿Y dónde están? Bueno, no las tengo acá. Después las voy a presentar. Primera respuesta. La segunda respuesta ha sido mostrar fotos del baby shower. Han salido fotos sí, del baby shower cargando el vestidito de lo que iba a ser la niñita que iban a hacer. Entonces, ¿cuán fuerte puede ser esta pulsión? Si cabe, ahí está, por ejemplo, alguna de las ahí está la foto. Ajá. Ahí está alguna de las fotos. ¿Cuán fuerte tiene que ser esta pulsión, oye, para que me produzca todas esas circunstancias? Incluso con cambios físicos. Chema, ese es un detalle fino, fíjese. Una cosa es que hay intención de mentir, Así. cálculo, y esa es psicopatía. Pero en el caso de esta dama, no hay cálculo de intención. Ella está convencida, hay una convicción emocional de embarazo. Y malestares físicos que no correlacionan con un embarazo real, pero hay una certeza. Entonces, esa diferenciación permite hacer una disquisición diagnóstica. ¿Estamos frente a un trastorno de personalidad grave? No, porque no hay intencionalidad. No hay intencionalidad. Pero sí hay un problema emocional serio, por este grado de convicción de estar embarazada al punto de generarse síntomas. Pero a ver, vamos despacio. Los síntomas no se generan por voluntad de la persona, no es algo consciente, es simplemente comienza a aparecer, tanto lo somático como lo subjetivo. Lo llamativo del caso, no sé si te das cuenta, es una chica joven. Y esta es una generación que la maternidad la posterga.
completamente. Está un poco que va en contra de la marea generacional. Absolutamente en contra de la marea generacional, que si puede, no es madre. Claro. En cambio, ella sí tiene un discurso, ¿no? Tradicional, entre comillas, decir, Sí, quiero ser tradicional. mamá, el hijo que espera. Y que, por supuesto, hay un conjunto de mujeres que aún también mantienen ese discurso, Sí, por claro, supuesto. claro. Pero no es un poco el espíritu de la época, ¿no? Entonces ahí es una cosa que hay que pensar, porque de alguna manera ella se está oponiendo al pensamiento de su generación. Yo sí quiero ser mamá, yo sí quiero tener un hijo. ¿De qué manera esa disonancia con su época da cuenta de un problema? Porque hay un marco social que a veces los psicólogos o los psicoanalistas también olvidamos, ¿no? Todo problema emocional habría que contextualizar. Qué extraño que sea un síntoma que va en desacuerdo con el imaginario y con la tendencia de los jóvenes a no quererse mamás o una maternidad a los 30 o 40, Sí, ¿no? Tan individualista. sí, liberalismo completamente. Esa es una pregunta que hay que hacer. Ahora, la familia está convencida, ¿no? El padre ha hablado, Bueno, el padre la ha abuela. hablado, ayer estuvo hablando el papá y bueno, ahora yo entiendo que él tiene que defender a su hija a toda costa también, no sé. Pero lo que yo quería agregar es a nivel familiar, o sea, las expectativas, o sea, ¿no? Porque es un concepto interesante. El síntoma siempre está dirigido a un otro. En creciendo, ¿qué significa eso? Que lo que yo expreso tiene que ver con también una expectativa familiar. Correcto, Entonces eso es muy fuerte. correcto. Y a tal punto que puede somatizar eso. Eso, Matiz. El falso miembro, ¿te acuerdas? El miembro fantasma, perdón. Las personas que la amputan, los embarazos de como la pseudociesis. Y una serie de síntomas que dan cuenta que el cuerpo es un mecanismo, ¿no?, de expresión de un conflicto. Pero en el caso de aquí, también la familia juega un peso fuerte, ¿no? El cuerpo como expresión de conflicto. Ese es el término. Entonces, la gente que nos escuche diga, bueno, y eso, vamos. A veces creo que es bueno que la gente vaya y hable de estas cosas para no somatizarlas. Exactamente. No tanto con el tema de un embarazo, a ese punto, a ese extremo, ¿no? Pero sí diversas dolencias psicosomáticas. No, yo veo un paciente X que tiene una gastritis galopante y tuve una sesión un poco dura, ¿no? Se molestó un poco conmigo y usted me ha generado, con justa razón, me dijo, al punto que me ha vuelto la gastritis. Entonces ahí viene la división. ¿Esto es somático o es psicológico? Bueno, la gastritis justo está en el límite. Pues. Sí, pues Típico, justamente. típico. En ¿No? mi época se pensaba que era psicológico. Pero, Ahora después se descubrió el virus, este bicho que hay. ¿cómo se llama? Este Sí. bicho, bueno, Helicobacter, creo que es. el de Helicobacter pylori, efectivamente. Pero en toda mi época, yo tenía gastritis, por supuesto. Era más que nada una cuestión emocional, o no Claro. sé. Pero la pregunta es qué emoción, y ahí viene el detalle. En el caso de los problemas gástricos, esto dicen los estudiosos de las enfermedades psicosomáticas, tiene que ver con la ira, con la cólera contenida. O sea, hay mucha rabia inhibida. En el caso de los problemas respiratorios, este moquillo, esta rinitis, tiene que ver con mucha tristeza, con mucha melancolía profunda. Y los dolores físicos, neuralgia, estas cosas muy propias también de la edad, tiene que ver con dolores emocionales, ¿no? La fibromialgia que tanto se habla. La famosa fibromialgia. Entonces, la detectan tocando. Así es. ¡Ay, qué dolor! Entonces, tu público que te escucha, yo les doy un llamado a que no esperen que el cuerpo sea el medio para expresar lo que no pueden decir en su momento, a quien deben y con quien se puede. Porque es terapéutico el lenguaje, el comunicar estas cosas. Porque en primer lugar te permite que el cuerpo no sea el canal. Segundo, por salud mental, te quitas un peso de la mochila. Ya. Yo quiero ir siempre más allá de la catarsis. Y en tercer lugar, porque uno se comienza a dar cuenta y comienza a asumir pequeñas cosas pues que son parte de la responsabilidad como ser humano cuando uno se equivoca con la familia, con los seres que ama, ¿no? Bueno, creo que se me fue la mano, era medio gritón, era medio tacaño, era medio estricto. Pero eso solamente va a hacerse notar en la medida en que esta persona pueda verbalizar a quien tiene que dirigirse, ¿no? A sus psicoanalistas en el mejor de los casos o a las personas de su entorno. Yo creo que eso es preventivo. Hace muchos años, debo decir, me contaron esta caricatura de la somatización de las cosas.
No, creo que es un invento, pero en fin, de todas maneras me acabo de acordar. Dije que había un paciente que iba siempre donde el traumatólogo porque le dolía la rodilla. Tengo mala rodilla, doctor. A ver, al tacto no me parece, pero vamos a hacer de todas maneras una radiografía. No sale nada. No, pero a mí me duele la rodilla. Estaba tan así que entonces el traumatólogo o el reumatólogo, llamó al psicólogo y le dijo, por favor, yo a este paciente te lo voy a derivar, porque no hay forma de que entienda de que no tiene nada en la rodilla, y lo derivó a un psicoanalista. Y dice que terminó recomendándole al doctor, opéralo, por favor, porque es la única forma que vas a tener de que... O sea, una somatización ya extrema. Claro. Okay. Buen punto el que dices, ¿no? Puede ser, ¿no? El grado de convencimiento que el propio paciente tiene con el propio operador de salud, ¿no? Exactamente. Hay un chiste muy bueno, chiste y realidad. Este es un paciente psicótico que tiene el delirio que tiene culebras, víboras en la barriga. Interesante. Y entonces el psicólogo, el amigo conductor, dijo, vamos a fingir una operación, le vamos a hacer una pequeña abertura, vamos a conseguir las culebritas. La realidad se impone. Van, lo operan falsamente, le enseñan el frasco, mire señor, le hemos sacado todas las culebras. ¿Cómo se siente? Ya mejor. Pasan 2 días y el tipo dice, vuelvo a sentir las culebras. Oiga, hombre, no le operamos, es que las culebras dejaron sus huevecillos y crecieron. O sea, ¿qué quiero entender? ¿Cómo el delirio se impone, no? El delirio se impone. O sea, no se puede... La realidad. Claro, no puedes usar la realidad como fórmula para cambiar a alguien, porque es una convicción interna. Encontrará distintas maneras de cómo perpetuar esa idea. Entonces, volviendo un poco al caso y a la verbalización, una forma de que eso no se torne tan rígido que la gente pueda hablar. Generar un resquicio de duda de lo que está tan convencido. Dice, puede ser, ¿no? Y eso es saludable, que no se la crea. Pero solo eso es posible si está dispuesto a compartir un poco su historia. Con una persona que tiene estas obsesiones, ¿sería la palabra? ¿O algo parecido? Sí. No le puedo dar la realidad, porque no la va a entender. Mira, acá está la radiografía, no tiene culebras, esa biografía es bamba, esa radiografía es bamba. Pero usted no estaba embarazada. No me han hecho exámenes completos. Siempre va a haber un argumento para descartar la realidad. Eso se aplica en política también, ¿eh? De verdad, ¿no? En política uno discute a veces con una persona y dice, mira, lo que tú estás diciendo no es verdad. ¿Por qué? Porque según la estadística del INEI, el PBI ha crecido tanto. No, si vas a creer eso, pues está todo montado, por favor. No te dejes engañar, hombre. Siempre va a haber una explicación. Y entonces estamos en 2 niveles diferentes. Sí. Y eso es también interesante. Hay un psicoanalista español, José María Álvarez, te lo recomiendo. Tipo Lucio dice, cuando se trata de estas cosas tan obsesivas como los delirios de los locos o las obsesiones de los, entre comillas, normales, no hay que persuadir a cambiar, al contrario. No se puede. Hay que validarlo, pero cambiando la tuerca. Yo no entendí qué quiere decir cambiando la tuerca. Me dice, ¿no? Hay un sujeto que se cree Napoleón. Ya, yo le digo. El famoso caso de Napoleón. Señor emperador, le doy el título y digo, pero el Waterloo tiene que esperar. O sea, juego es un juego, pero le cambio los términos, pero a partir de lo que él cree. Exactamente. O sea, tienes que de alguna manera que bucear, meterte esa piscina. Sí, no puedes estar de en afuera. Su guión. Y a partir de su guión generar los cambios. Hay otra cosa interesante de un obsesivo que tiene un sueño, muy rapidito, y él sueña que es la horma de su zapato. Correcto. Y esa palabra es clave porque como buen obsesivo quiere que la gente calce, pues. Y el que no calza, fuera. Entonces le dice, vamos a cambiar tu horma. O sea, no le dice, oye, no pienses eso. Esta va a ser una horma muy flexible. De hule, pero horma. ¿Te parece una tontería lo que estoy hablando, no? Yo sé que tiene que ver. Porque lo que intenta hacer el analista es un poco flexibilizar a partir de su convicción. Pero no puedes tú quitarle esa idea porque lo sostiene en la vida.
Y creo que es un poco el sesgo de algunas intervenciones. Bueno, yo he tenido en mi experiencia yo por supuesto no soy psicoanalista, pero de periodistas sí me han contado con casos parecidos. Un día en un diario en el que yo trabajaba hace un montón de tiempo, se presentó un tipo, no sé cómo entró, se presentó ahí, y entonces dijo, vengo a denunciar, me están persiguiendo. Creen que no me di cuenta, afuera hay una patrulla de asesinos que me están persiguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ven, quiero hacer esta denuncia. Dios mío, no había nadie, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera tuve la inteligencia de meterme en su personaje. Tuve esa inteligencia. Y después me he encontrado también con gente que me esperaba la salida de los medios, en algún medio en el que yo trabajé, a hablarme también de cosas persecutorias, de que lo estaban persiguiendo y cosas parecidas. ¿Va? ¿Te esperaban Así que, afuera? ¿ah? ¿Te esperaban para contarte? Me esperaban para contarme eso. Me acuerdo mucho, el primero, un pata que creía pues que lo estaban persiguiendo. Y el otro, un pata que creían que la gente lo estaba batiendo en la calle. Se estaban riendo de él. Estaban haciendo bullying en la calle. Y quería denunciarlo. Santa, ¿no? Bueno, veremos en qué acaba o Sí. qué deriva el caso Juan Carlos y volveremos a conversar. Muchas gracias, Chemito. Te agradezco la visita. Igual. Muy amable. Juan Carlos Contreras estuvo con nosotros a partir del caso muy llamativo, ya salió en la prensa internacional también, de Gabriela. Embarazo psicológico, parece que se tratará de eso.